nuestra provincia de Málaga. Gracias, Pedro. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, gracias. Bueno, pues habrán visto ustedes que más malagueños no podemos estar, porque están aquí grabando un vídeo de Panda de Verdiales, las han escuchado ustedes de fondo, Pedro hablándonos de toda la cultura que tiene nuestra provincia, pero bueno, cuando volvamos vamos a hablar con Federico Subirón, que lo tengo ya aquí a mi ladito, no lo he dejado que se fuera, ha llegado y le he dicho, no te muevas de aquí. Y vamos a hablar, él es el gerente de Parcemasa, vamos a hablar de cómo han sido estos meses de confinamiento. Ellos han sido una parte muy importante para aquellos familiares, sobre todo de apoyo, para aquellos familiares que han perdido, nunca mejor dicho, a sus familiares, para aquellas personas que han perdido a sus familiares por esta pandemia, que seguimos sufriendo, que no se nos olvide, y sobre todo por una iniciativa preciosa que han creado que se llama El Jardín de los Recuerdos. No se lo pierdan si quieren saber lo que es. Volvemos enseguida, hacemos un alto en el camino. Bueno, pues estamos de vuelta, como les decía, antes de hacer este breve parón, les anunciaba que teníamos con nosotros a Federico Subirón, gerente de Parcemasa. Cualquier cosa que le digo, la gente dice Parcemasa, no se crean ustedes que en Parcemasa hacen labores muy bonitas como las que vamos a hablar ahora. Lo primero, Federico, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Federico, ya lo saben ustedes, intentó estar con nosotros el pasado lunes, pero yo estoy encantada de que esté porque así la tengo solo para mí, lo tengo solo para mí y no lo comparto con Eduardo y con Jorge Serra, que estuvieron con nosotros, como bien saben ustedes, acompañándonos la semana pasada. Bueno, Federico, han sido 3 meses muy duros. Han sido 3 meses muy duros, donde en Parcemasa hemos estado en primera fila, ¿no? En primera fila y en contacto con las personas que al dolor y al desconcierto que produce siempre la muerte de un ser querido, ¿no? El peor momento de la vida de una persona, pues se ha sumado esa sensación de vacío, de no poder despedirlo, claro. Es decir, de no poder estar con él en los últimos momentos e incluso una vez después de fallecido, que es un momento muy particular, porque todos, y de alguna forma hemos vivido la experiencia, sabemos que en el momento en que se ha producido la muerte, la persona sigue viva en nuestro pensamiento, ¿no? Y queremos seguir atendiéndola. Y sin embargo, con esta maldita historia, pues no ha podido ser. Entonces nosotros en Parcemasa lo que hemos intentado es una labor muy complicada, que es sustituir a la familia, una cosa imposible. Pero con la modestia con la que hemos podido hacerlo, lo hemos intentado. Intentamos hacer llegar a la gente a través de los medios de comunicación una campaña donde decíamos que éramos sus manos, esas manos que ellos no podían haber ofrecido. El personal de Parcemasa se sensibilizó desde el primer momento y hubo detalles que a mí mismo me conmovieron mucho. Es decir, un día vinieron y los propios trabajadores dijeron: jefe, qué pena que entran los féretros solos. ¿Podemos ponerle una rosa encima? Y desde ese momento, todo féretro que entró en Parcemasa iba con una rosa. Y pues no es nada, pero es mucho, porque quiere decir que ahí iba todo el cariño con que esa gente estaba atendiendo en esos momentos a esas personas, ¿no? O como el Día de la Madre, ¿no? Que también pilló en medio de esta historia y dijeron, no, nosotros ya podemos comunicarlos a la familia. Las personas que quieran que sus madres este día tengan flores y no pueden venir al cementerio porque está cerrado, que nos lo digan y nosotros las ponemos. Entonces, pues, también contribuyeron a todo eso. Entonces, oye, son labores calladas, perdona que te interrumpa, Federico, porque se ha hablado de los sanitarios que para mí han hecho una labor tremenda, son los grandes héroes de toda esta triste historia, que como les decía a todos ustedes todavía no ha terminado, pero también hay otros héroes como vosotros, que habéis estado ahí de apoyo, ¿no? Yo creo que en fin, que en los momentos difíciles es cuando se nota la calidad de la gente, ¿no? Y yo creo que los españoles en general, los ciudadanos en general hemos dado la talla. Quiero decir,
y en una ciudad como esta, alegre, abierta, comunicativa. Sin embargo, sí ha habido que encerrarse porque entendíamos muy bien que ya no era un problema de que nosotros estuviéramos expuestos, sino que podíamos exponer a los demás a esta historia tan dura. Pues nos hemos quedado en nuestra casa, ¿eh? Y si hemos salido y no hemos puesto nuestra mascarilla, que aquí es una cosa que nos llama mucho la atención, porque solemos ser un poco ir a nuestra bola. Sin embargo, a la hora de la verdad, yo creo que todos los ciudadanos han dado la talla y que a los que nos ha tocado estar más cerca del problema, pues también hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Pues sí, porque además decías tú, habéis sido personal que habéis tenido que estar sí o sí ahí, al pie del cañón, porque han sido muchísimas muertes, muchísimas personas, no solo números, ustedes lo saben porque se los decíamos en nuestros especiales de coronavirus, damos cifras, pero no son cifras, son personas. Y vosotros habéis estado ahí. ¿De qué forma la habéis llevado estos 3 meses? Porque claro, ese miedo estaba ahí, sin saber si esa persona, porque claro, se habla de que han sido fallecidos por coronavirus, pero habéis tenido personas fallecidas por multitud de cosas, no solo por coronavirus, y ese miedo estaba ahí, ¿no? Sin duda, bueno, quiero decir, el personal estaba expuesto, ¿no? Tenía un grado de exposición superior al de otras actividades u otras profesiones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo han asumido desde el principio, desde luego nos hemos cuidado mucho de que tuvieran sus sistemas de seguridad, sus EPIs, de todas las medidas de defensa posibles, pero, hombre, somos de carne y hueso, ¿no? Y bueno, y yo muchas veces que no me toca haber estado a pie de obra, ¿verdad? Pues me hago cargo de esa persona que ha tenido que estar allí y dice, mira que sí, mira que sí, mira que sí el riesgo, y de su familia. Y muchas veces que decimos, bueno, pues mira, si es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, lo hacemos. Pero el problema es cuando pensamos, es que no lo podemos llevar a nuestra casa y nuestra familia puede tener un problema por esto. Eso es una responsabilidad enorme. El miedo que hemos tenido todos aquellos que hemos tenido que salir a trabajar, porque la profesión nuestra, la de los periodistas, también era profesión indispensable. Y teníamos que salir a trabajar, y yo creo que todos los que hemos estado teniendo que salir, teníamos ese miedo cuando llegábamos a casa de nuestros hijos, nuestro marido o nuestra mujer, ¿sabes? Bueno, resulta curioso, porque me resulta curioso estar hablando de esto y tener lo que tenemos de fondo, pero es que la vida sigue. Vamos a ver. La vida sigue, por suerte. En cualquier momento y en cualquier situación. Me parece, aparte que esto sí que es arqueología pura, ¿no? O sea, es sin ninguna duda, es un rito, porque es el cante, el baile y el toque, y es lo más antiguo que hay en Occidente, ¿no? Y viene de los moriscos y es Málaga pura. Entonces, Parcemasa no deja de ser una empresa malagueña, ¿no?, que se dedica a un asunto del que no hay que acordarse, porque nacemos para vivir, no para morir, pero bueno, que intentamos estar también a la altura de la ciudad y vivimos lo que vive la ciudad en cada momento. Por tanto, bienvenidos sean los verdiales, ¿no? Bueno, decía yo que a lo largo de estos meses habéis llevado a cabo una iniciativa muy bonita que se llama el Jardín de los Recuerdos. A mí me gustaría que le contaras a nuestros espectadores en qué consiste ese Jardín de los Recuerdos. Pues el Jardín de los Recuerdos es un espacio natural que hemos recuperado en Parcemasa. No hay que olvidar que Parcemasa se llama así, suena muy frío Parcemasa, pero en realidad es Parque Cementerio de Málaga, porque en Málaga nuestro cementerio es un parque. Es precioso. Decir, a diferencia de otros lugares, a mí ahora me ha tocado conocer otros cementerios, que sí, bueno, es mi último oficio y por tanto me toca eso, ¿quién me lo iba a decir? Pero me toca hacerlo. Y hay muy pocos cementerios en España como el cementerio de Málaga. O sea, es un espacio natural, lleno de luz, y eso también ayuda, ¿no? Entonces, el Jardín de los Recuerdos
es una zona que hemos dedicado para que los ciudadanos que así quieran puedan depositar las cenizas de sus seres queridos, de las personas que han fallecido, y puedan hacerlo y al mismo tiempo que se colocan las cenizas, plantar un árbol. Entonces plantan un árbol, el que ellos quieran, siempre que sea de nuestra botánica de la zona mediterránea, y entonces pues se hacen dos agujeros, uno va en la ceniza, en otro el árbol que ellos quieran, pues no sé, un olivo, un granado, una higuera, un madroño, un pino. Curiosamente la gente se decanta mucho por los olivos, somos andaluces a tope. O sea que, más típico que eso. más típico que eso nada. Y entonces pues eso va en una urna que se autodegrada, de forma que esas cenizas pasan a formar parte de las raíces del árbol. Y de alguna forma es esa historia de que la vida o incluso la muerte da vida y la vida se reproduce, ¿no? Y entonces pues la familia va viendo crecer el árbol de su familia, ¿no? Y nos llama mucho la atención una cosa. ¿Se pone alguna placa o algo? Sí. Todo buscamos que sea absolutamente natural, es decir, entonces huimos del mármol, que es muy pétreo, y lo que hacemos es que ponemos una piedra, terracota, con el nombre de la persona y la leyenda que quieran, ¿no? La leyenda que quieran. Entonces, bueno, ahí queda su recuerdo. Pero vemos como, por ejemplo, bueno, la alternativa a eso eran los clásicos nichos pétreos, cuadriculados y tal, ¿no? Y vemos que se producen mucho más visitas a este espacio y que incluso van niños y juegan y saltan y dicen el árbol del abuelo y lo ven crecer y lo riegan, ¿no? Y todo eso es un concepto que nos parece que ayuda también a entender la muerte y hacerla no más agradable porque es imposible, pero más amable, ¿no? Y la verdad es que es una idea que tuvimos aquí y que nos están copiando por ahí. ¿Sí? Oye, ¿y cómo surge esa idea, Federico? Pues esa idea surge como tantas ideas que un día estás hablando y dices, oye, ¿por qué no hacemos? Y tal, y vas lanzando ideas y dices, oye, ¿por qué no? ¿Y eso? ¿Está bien? Y así surgió. Es decir, de pronto, sabemos evidentemente que bueno, que la muerte incluso mitológicamente se ha relacionado siempre con el árbol, con los bosques, sobre todo en la cultura celta, y bueno, y nos parecía que la mejor forma de que la muerte diera vida era viendo crecer un árbol, ¿no? Y se nos ocurrió así, de pronto. No tiene más ciencia, es que fue así. Y la gente está respondiendo muy bien. La gente está respondiendo muy bien. Es un asunto que todavía se conoce poco, tampoco le hemos dado más publicidad, está funcionando el boca a oído y la verdad es que ya estamos desarrollando una segunda fase, ¿no? ¿En qué lugar, en qué zona concretamente del cementerio lo tenéis? Pues mira, muy cerca, está subiendo por la avenida que sube y te encuentras enfrente de la iglesia, ¿sí? A la derecha, a la derecha. Está en ese límite, a la derecha y enfrente de las oficinas, o sea que está allí mismo, ¿no? Y además, ahora en septiembre nos proponemos allí hacer un acto de recuerdo a las personas que han fallecido en estos días. No solo a los que han fallecido por el dichoso COVID, sino también a los que han fallecido por otra razón y no han podido ser despedidos, ¿no? Entonces, allí a la entrada ya tenemos un espacio reservado para eso, donde vamos a plantar un jingo biloba, que es un árbol que simboliza la resistencia, porque es el árbol en aquella barbaridad de la bomba de Hiroshima, que se llevó por delante todo lo que había a la redonda. Lo único que quedó es un jingo. Un jingo sobrevivió, ¿no? Y desde entonces está considerado como el árbol de la resistencia, entonces por eso queremos plantar un jingo. Queremos plantar una periploca, que es un arbusto que tiene el significado mitológico del abrazo.
y también un guindo que habla de la serenidad y de la trascendencia y eso, ¿no? Todo muy bien estudiado. Sí, queremos Más que que sea nada por el simbólico, significado, eso. claro, creemos que sea simbólico y que represente muy, muy claramente un momento que, sin ninguna duda, ahora lo estamos viviendo, pero que formará parte de nuestra historia, ¿no? Será un antes y un después, eso lo tenemos claro, ¿no? Oye, a mí me resulta, porque cuando tú hablas con personas que trabajan en Parcemasa, es verdad que lo primero que uno dice, ¡ay! Trabaja en el cementerio, por Dios, qué susto, pero realmente te lo digo porque yo tengo familiares que trabajan con Ajá. vosotros. Pienso que tenéis que tener una psicología tremenda Bueno, y tienen una sensibilidad, bueno, tendréis como todo en la viña del Señor, como digo yo, bueno, pero la verdad que cuando las veces que por desgracia nos ha tocado vivir alguna pérdida, yo he tenido siempre la gran suerte que me han tocado personas súper sensibles, eh, que tratan de unirse a tu pérdida, a tu dolor, por decirlo de alguna forma, no unirse, sino que te comprenden, ¿no? Por lo que está pasando. Y yo pienso que son personas que tienen que tener mucha psicología, porque vivir durante 8 horas o 9 horas laborables con eso, tienes que estar muy bien preparado es que al psicológicamente. final vas desarrollando, todo en la vida es un oficio y tú vas haciéndote a lo que vas haciendo, ¿no? Y allí las relaciones precisamente con el dolor, ¿no? Y precisamente en los momentos de dolor la dignidad humana sale, ¿no? Y bueno, y allí pues todo eso lo han entendido y lo entienden muy bien. Allí nos repetimos mucho una frase, ¿no? En caso de duda o que no se nos olvide, que en momentos como eso lo que queremos es tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros, y no hay otro secreto, ¿no? Sí es cierto que como consecuencia de esa experiencia estamos en condiciones de ayudar a los que tienen un problema de duelo y no pueden resolverlo. Hay muchos duelos y eso es inevitable, unos lo llevan mejor, otros lo llevan peor, pero todo el mundo sufre el proceso de duelo, que como no los solventes de una forma adecuada, se te enquista y te puede producir hasta otro tipo, lo somatizas, claro, y te Claro. produce otro tipo de enfermedades, ¿no? Luego que te aparecen con el tiempo. Nosotros por eso también tenemos un gabinete de asistencia psicológica en Parcemasa, Para que los trabajadores. no, no, Ah, para todo el para mundo. todo el mundo. Es gratuito, Ajá. es el único servicio gratuito y universal. Todo el mundo que lo necesite puede acceder a él. Y entonces estos señores se ofrecen, bueno, digo señores, es un señor y 3 señoras, ¿no? Son psicólogos. Como consecuencia, además esto nació, es que todo esto es muy largo, pero vamos, no, simplificando mucho, nació como consecuencia de un acuerdo con la Universidad de Málaga, y son alumnos de la Facultad de Psicología que hicieron allí sus prácticas, que se quedaron y son profesionales del duelo, ¿no? Entonces ellos atienden presencialmente a las personas que lo necesitan, atienden telefónicamente, se pueden poner en contacto con ellos, o a través de una plataforma virtual que también hemos creado en estos días y en la que se puede interactuar, o sea que todo el mundo que necesite superar esta situación puede ponerse en contacto con Parcemasa y lo vamos a atender. Por ejemplo, además tienen una importante capacidad de reacción, porque de esto saben mucho. En estos días, que han sido unos meses, pues bueno, ellos han sacado su guía de cómo hacer un duelo en el momento del COVID, ¿no? Y lo que tenían que hacer las familias para superar esa soledad tan profunda que muchos han sentido. Pero vamos, desde ejercicio físico hasta la alimentación, hasta consejos psicológicos y tal, ¿no? Y bueno, aquello es un mundo, ¿no? Aquello es un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Por Allí, ejemplo, durante el COVID, una curiosidad, cuando estaba el total confinamiento, es decir, cuando tú sabes que no se podía salir de casa para nada, esos 15 días, ¿de qué forma lo hacían los familiares? bueno, no, Vivían, no podían estar no allí, podían, solo... no podían estar allí. O sea, como muchos se acercaban hasta la oficina y ya está, pero no podían, porque no podían, las tanatosalas estaban cerradas
Por decreto no se podía acompañar, no había ceremonias religiosas ni ceremonias civiles de ningún tipo, y por tanto las familias no podían estar. Por eso era tan duro y tan difícil. De ahí la rosa, de ahí el volcarse de nuestra gente. No podían ir por allí, porque no podían salir de casa y no podían desplazarse, ¿no? Es que me parece, vamos, ahora que nos estás contando tú, te paras a pensarlo. Y menuda labor de tener, porque a lo mejor si incineras a tu familiar, pues bueno, luego vas, se recogen las cenizas, pero cuando decides enterrarlo y no puedes acompañarlo y lo tienen que hacer dos personas, entre comillas, por decirlo de alguna forma extraña, la situación tiene que ser durísima, no solo para los familiares, sino para esas personas que también tienen que enterrar a ese fallecido solo. Pero vamos a ver, es que aquí, o sea, la realidad es que ha habido personas que han visto como su mujer, su marido, su padre, su madre, su hijo, su hija, de pronto se han encontrado mal, se han ido al hospital, y no han vuelto. Un día le han comunicado que ha muerto y que además no puede hacer nada y que va para Parcemasa, ¿no? Y ya está, Entonces, claro, es que eso es, quiero decir, normalmente vemos las cosas con naturalidad y decimos, hombre, bueno, pues tampoco tal, se ha muerto, que esto es lo grave, que se haya muerto, y tener que ir a Parcemasa y tal. Pero bueno, no nos hacemos cargo de lo importante que es pasar ese tiempo, el último tiempo acompañando, aunque sea el féretro. No nos hacemos idea de lo importantísimo que es. Y yo aquí hago una llamada de atención, porque yo era un poco así, yo decía, ahora ir al cementerio, yo ya lo dejo y voy luego al funeral, ¿no? Bueno, hasta que te toca a ti o hasta que estás allí lo ves. No sabes lo importantísimo que es que vaya la gente a acompañarte, que te den un abrazo, el último que adiós. Estén tus amigos contigo en ese momento. Eso no se te olvida en la vida, ¿no? Pues nada de eso ha podido pasar, y esa es la gran tragedia, ¿no? Añadida al problema. Es que tú lo has dicho, una gran tragedia, porque ahora que lo estás contando tú, porque a lo mejor lo puedes hablar, pero ahora que lo estás contando tú, porque lo has vivido por tu trabajo en primera persona, tragedia en toda regla, de no poderte despedir ni siquiera de tu familiar, ni que puedan venir a darte un abrazo y decirte, mira, que lo siento, ¿no? Nada. Y si me apura, mire usted, vamos a ver, y porque ya es curioso, ¿no? Pero las personas ya tenían la necesidad, qué menos, ¿no? La necesidad de que se le entregaran cuanto antes la ceniza. Algo, tener algo, ¿no? Bueno, pues como tampoco era posible en un primer momento, sobre todo si había un COVID, pues ni eso, ¿no? Ni eso. Entonces, quiero decir que para ellos se queda, O sea, que ¿Y de qué forma habéis llevado ese control? Porque mira, yo te voy a ser sincera, tú sabes, en muchas conversaciones te pones a hablar, tú sabes por dónde voy, sé ¿no? Por dónde va. ¿Y de qué forma habéis llevado ese control? Porque ha habido mucha curiosidad con la gente hablando de eso. No se puede decir. Claro que se puede decir, vale. Pero vamos, eso es un protocolo claro. que es imposible que haya el más mínimo problema. Error. Yo me acuerdo el primer día que yo llegué a Parcemasa. Y dije, bueno, señores, vamos, esto quiero verlo todo. Esto cómo se hace, qué se hace, yo no tenía ni idea, Venía de otro lado. Entonces, bien, y lo primero que planteé es eso, ¿y cómo estamos seguros Claro, es que esa es la curiosidad. de que este señor son estas cenizas? Claro. Y me lo explicaron en un momento. Y es un protocolo, paso a paso, y no hay manera de que haya la más mínima duda, porque son procesos redundantes, es decir, es que cada paso es comprobado por dos personas, o sea, que no es que fulanito se despista, tiene un mal día, y me ha tocado... No, o sea, es que es imposible, ¿no? Es imposible. Bueno, Parcemasa también, por decirlo de alguna forma, tiene su cara bonita y es ese cementerio de San Miguel, donde se lleva a cabo obras como las que... es que tenemos a Eduardo Nieto por ahí revoloteando. Está calladito, cosas raras. Donde se representan obras tan maravillosas como las de la compañía de Eduardo Nieto. Nosotros tenemos en Parcemasa, gestionamos lo que se identifica con Parcemasa, pero también el cementerio del Palo, que el es del un Palo, es verdad. cementerio
marinero, porque está prácticamente a la orilla del mar, y que es un cementerio que tiene mucha importancia para la Barriada del Palo. Háblale tú de un paleño de su cementerio y es parte de su vida. El de Churriana, por ejemplo, que es otro cementerio que, en fin, no se puede decir que un cementerio sea precioso, pero sí es verdad que es un cementerio blanco, un cementerio cuidado, un cementerio... Está muy bien. El de Olías y, desde luego, el cementerio histórico de San Miguel, ¿no? El cementerio histórico de San Miguel es el cementerio de la ciudad, es el conjunto monumental del siglo XIX mejor conservado de España y es un Y tenemos la suerte de tenerlo nosotros. Lo tenemos nosotros porque estuvo cerrado mucho tiempo, allí hubo incluso quien intentó echarlo abajo, pero vamos, al final... hubo un grupo de personas que tenían allí unidades de enterramiento, lo defendieron y en el Supremo le dieron la razón a estas personas y se mantuvo, afortunadamente. Y ahí está toda la historia de la Málaga, aquella potente del tercer tercio del siglo XIX, de los primeros altos hornos de España, de los industriales, de cuando la política se hacía en Málaga, de Cánovas... Cementerio con mucha historia. Eso, ¿no? Es un cementerio cargado de historia y además donde hay obras de los grandes arquitectos de la ciudad. Ya nosotros vamos por la calle y decimos Plaza de Mijana. Pues la Plaza de Mijana era un arquitecto y nada más que hay que ir a San Miguel para saber lo que construía Mijana. O Jerónimo Cuervo, la Plaza de Jerónimo Cuervo, que es la del Teatro Cervantes, o que hizo el Teatro Cervantes. Vas a San Miguel y hay otra obra de Jerónimo Cuervo, o de Guerrero Strachan, que hizo el ayuntamiento, o la tumba de Muñoz de Gren y de los grandes pintores del siglo XIX de Málaga. Es una historia muy potente, ¿no? Además, donde están representadas todas las cofradías de Málaga. La Semana Santa es tan importante, porque en Málaga nunca ha sobrado mucho el dinero, más que en esa época que yo he dicho. Y entonces hicieron el cementerio, hicieron los panteones, la gente que podía gastarse el dinero en los panteones, y dijeron, ahora tenemos que cerrarlo, y el ayuntamiento no tenía dinero. ¿Y qué hizo? Pues echó mano de las cofradías, y dijo, bueno, ustedes cofrades, ustedes que sus cofradías las han creado para enterrar a sus hermanos, que es lo que dicen sus estatutos, vienen y aquí empiecen ustedes a construir sus enterramientos, y cerraron el cementerio, y todavía queda allí el vestigio de todo eso. Bueno, es una historia, además están ahí desde... Bueno, es que eso lo hace Eduardo Nieto estupendamente y ha tenido un éxito enorme porque con los veranos en San Miguel se hace representación de los personajes de la ciudad, sí, pero de todos. O sea, desde el que trajo el primer chocolate a Málaga, hasta el que trajo los primeros turrones, hasta el alcalde que creó, yo qué sé, pues no sé, un monumento o el ayuntamiento de la ciudad. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene algo. Y eso lo representa Eduardo porque hace que aparezcan esos personajes y te cuentan la historia de ese momento de la ciudad. Entonces, pues yo, si los datos es lo que vale, en los últimos 3 años haya habido 4.000 personas, muchas de ellas han repetido, pero la gran mayoría han descubierto y han dicho, yo no sabía que esto estaba aquí. Yo no sabía que podía venir de noche a un cementerio en verano e irme sabiendo más y habiendo disfrutado de mi estancia. Yo voy a ir a descubrirlo este verano, Federico. A ver si es verdad, te esperamos por allí. Lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer conocer un poquito más de Parcemasa, que cuando parece uno que dice Parcemasa le entra el yuyu. Cruzamos los dedos, pero de verdad, enhorabuena por esa labor que hacéis y que habéis hecho durante estos 3 meses y que han sido tan importantes para aquellos familiares, para aquellas personas que han perdido a sus familiares. Federico pues Subirón. Muchas gracias a ti por ponernos el foco. Gracias a vosotros. Bueno, señores, hasta aquí llega nuestro programa. Yo les espero el próximo viernes en nuestro programa de Las Peñas de Málaga. Hoy sí, les dejo con mi compañero David Morales y su informativo, que ya ha vuelto de vacaciones como lo han podido ver antes de empezar nosotros. Lo dicho, les veo el viernes. Un beso, chao.